El agua sin color, sin olor ni sabor. Como nos enseñaban en la escuela, es uno de los principales motivos de orgullo nacional, al menos hasta hace algunos años. Para los uruguayos el agua era un recurso infinito y de buena calidad, como digamos, no había una noción del cuidado, de la necesidad del cuidado del agua como un elemento cotidiano, que eso me parece que hoy por hoy está cambiando. El episodio de cianobacterias en el río Santa Lucía en 2013, que derivó en agua amarronada y con sabor en los hogares de la zona metropolitana, despertó la preocupación de la población sobre un valor que hasta entonces parecía incuestionable. Creo que eso es lo primero. Creo que lo que despertó esto, más allá de la reacción de la población, es descubrir que el mundo ha cambiado, que el Uruguay ha cambiado, que hay un país que ha intensificado su desarrollo productivo y que trae consecuencias. No fue hasta ahí, hasta ese momento en donde en forma masiva hubo una conciencia de que había un problema, que no era lo que habíamos aprendido en los libros de que tenemos excelente disponibilidad de agua y nunca hablamos de la calidad. Y si bien la calidad sigue siendo relativamente buena en comparación con otros estándares internacionales, nos estamos dando cuenta que cada vez tenemos problemas puntuales que afrontar. Antes de hablar de cianobacterias, digamos, nadie sabía lo que era, floraciones algales, pero nosotros mismos, hace 20 años, nadie se nos ocurría hablar de esto, ni ningún científico estar haciendo sus tesis de maestría con respecto a este punto, y hoy es un tema que está totalmente sobre el tapete en todo tipo de investigaciones y trabajos a nivel mundial. Este tipo de eventos derivó en que cada vez sea más difícil y costoso potabilizar el agua. Cuanto peor venga el agua, más tiene que actuar el organismo mitigando esos efectos de un agua que viene de menor calidad. Entonces, en la medida que la producción agropecuaria principalmente, se ha intensificado, eso genera un efecto, consecuencias sobre los recursos hídricos del país que a OCE le exige mayores costos, tanto en lo que es la potabilización misma, por productos químicos, por recursos humanos, por lo que es la operación y el mantenimiento de los sistemas, pero además exige en nuevas inversiones. La OCE lo único que le interesa es básicamente transformar el agua bruta en agua potable. Para eso obviamente está teniendo que hacer muchísimas más inversiones ahora, porque el agua bruta es de menor calidad, de mucha menor calidad. Frente a esa situación, OCE tiene perfectamente identificado cuando en alguna de sus plantas, aquellas que toma de fuentes superficiales, tienen floraciones algales y entonces se desencadena inmediatamente un procedimiento, fundamentalmente con tratamiento con carbón activado, que es costoso, pero que permite purificar las aguas frente a estas toxinas. Sin embargo, autoridades y expertos en el tema afirman que el agua que llega a todos los hogares aún es potable. El agua es potable sin duda, lo que no quiere decir que no haya episodios como ese en donde el agua deja de ser potable. Porque nadie va a tomar agua marrón que sale con olor a algas o con gusto a cosas, digamos, que incluye sin ninguna duda en esos casos la presencia de toxinas que a largo plazo generan problemas en la salud. El agua de consumo, para consumo, que se distribuye a la población por parte de OCE, tiene múltiples controles y tiene que cumplir con una normativa que es exigente y que es la que tiene es compatible, digamos, con las normativas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, en base a todos los estudios y conocimiento del tema. Y cada vez más tiene más controles. Yo creo que hoy tomamos agua mucho más segura y monitoreada que antes, porque tenemos nuevas tecnologías, nuevos equipos, gente preparada para detectar con esos nuevos equipos elementos que antes el agua traía y ni nos enterábamos porque no sabía ni que existíamos. Hoy los monitoreamos, los controlamos, vemos qué dosificación tiene, qué porcentajes están en el agua y actuamos en función de eso para cumplir con la normativa. O sea que eso también me parece importante. Todos estos elementos derivaron en una pérdida de confianza frente al agua de OCE, que para las autoridades es desmesurada. No hay agua que tenga los controles, comparado con lo que se pueden ser adquirir agua, digamos, engarrafada, en botella, en bidones, como la que brinda OCE. Y sin embargo, existe cada vez más
y esto es un fenómeno muy interesante, bien a qué se deben las causas y estas consecuencias, el concepto de que el agua de OCE no se puede tomar. Por un tema puntual que tuvimos con el tema del Santa Lucía, sí, se generó una desconfianza y bueno, creo que nosotros hoy continuamos trabajando para poder retomar los grados de confianza, porque nosotros estamos convencidos que el agua que le entregamos a la población es agua potable. Hay una sensibilidad mucho más fuerte de la población respecto al tema agua en su concepto general, y a veces por caminos que puedo tener mis teorías y todos lo tendrán por otros lados, digamos, se generan a veces adversiones totalmente injustificadas. A ver, es como si no nos gustara los goles de Suárez porque no tiene los ojos celestes. El episodio de 2013 en el Santa Lucía prendió las alarmas de la población y de las autoridades sobre el estado de la cuenca del río y el efecto que tuvieron décadas de actividad productiva a sus orillas. Como todo, si no es la actividad en sí, sino el cómo se realice, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y además entender que el proceso digamos, lo que decíamos, todos los procesos inciden de una manera o de otra, pero además hay un efecto acumulativo histórico que también hay que tener en cuenta para digamos, revertir o volver para atrás, digamos, mitigar efectos que se fueron desarrollando a lo largo de las últimas décadas y más para atrás también. El exceso de nutrientes en particular y todo lo que genera después, con problemas de potabilización, no es un problema nuevo, no es un problema de ahora. Pongámosle 50, 60, 70 años de agricultura intensiva, eso genera exceso de nutrientes. Los nutrientes, muchos se van con el agua, pero muchos se acumulan en los sedimentos. Nosotros lo que vemos, lo más grave de todo, es el modelo productivo que se está promoviendo, porque es lo que ha cambiado últimamente, que está generando una presión muy importante sobre el ecosistema, y además unos problemas sociales. Justamente, los efectos a la vista hacen a muchos cuestionarse si el modelo productivo actual, especialmente en el sector agropecuario, es compatible con el mantenimiento del ecosistema del Santa Lucía y su uso como fuente de agua potable. Creo que, como decía el presidente, el desarrollo sustentable no es desarrollo, y eso tiene que estar en la matriz de todas las actividades. Podemos llegar a un modelo razonable, a un modelo en el que participemos todos. ¿Que vamos a seguir incidiendo en el medio ambiente? Y sí, vamos a seguir. Pero hay formas estratégicas de hacer las cosas en las cuales podemos convivir todos dentro de un medio ambiente saludable. No necesariamente creo que sea incompatible el Uruguay productivo con el Uruguay natural, que son como los eslóganes que utilizamos mucho y creo que está muy bien. Pero hay todo un desafío muy grande en compatibilizar esas dos dimensiones y esos dos desafíos. Y a veces es realmente incompatible en un mismo momento y en un mismo lugar tener actividades productivas que permitan sostener las necesidades humanas, sobre todo en lugares de mucha acumulación de gente como son las ciudades, con el mantenimiento del recurso en condiciones que pueda ser utilizada a futuro. Es un tema complejo que tiene múltiples actores, múltiples aspectos, perspectivas, y que todos estamos involucrados, porque desde las acciones que toma cada uno en el cuidado del uso, pero también todas las acciones que se realizan en el territorio tienen que ver con el agua, y que si no se las ve así, en realidad no estamos resolviendo los temas. Algunos vecinos de Santa Lucía decidieron agruparse para defender lo que ellos consideran es su lugar en el mundo. Al vivir a orillas del río es como algo que lo llevamos todos los santalucenses y bueno, y todos los que vivimos a orillas de cualquier río, creo, la defensa del río, el cuidado del río, porque bueno, nos criamos jugando en el agua y disfrutando del río, ¿no? Bueno, el río para mí es un poco, a mí me gusta compararlo un poco con lo uterino, ¿no? Con un concepto medio como casi de materno, digamos. Y en el río crecí. Para mí la mayor parte de las memorias que tengo de mis veranos o de mi niñez o las más lindas en barra en la adolescencia son en el río. Preocupa porque hace años era impensable estarnos cuestionando si íbamos a llevar a nuestros hijos a bañarse al río, porque corrían un riesgo. O sea, siempre en Uruguay tuvimos como ese orgullo de ser un país donde tenemos agua de calidad,
además del agua potable, agua de calidad en general para usos diversos, y hoy en día estarse cuestionando eso es bastante embromado, ¿no?